8 de la mañana, 34 minutos, 8:34, y lo anunciado. Estamos ya en comunicación telefónica con Carol Ruiz Morán. Ella es especialista en prevención y atención de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres. Ella es comunicadora de Calandria. Le damos la cordial bienvenida. Muy buenos días, Carol. Te escuchamos acerca del trabajo que ustedes vienen desarrollando a través de la campaña Ya no es secreto. Muy buenos días. Muy buenos días, Rosa. Bueno, a través tuyo saludar a todos los amigos, vecinos de Tacna que están escuchando Radio La Ribereña. Efectivamente, desde Calandria hemos creído necesario también que en esta época de pandemia podamos levantar nuevamente la campaña Ya no es secreto, que es una campaña que busca poner en agenda el tema de embarazo adolescente por violencia sexual. Lamentablemente en nuestro país las cifras referidas a violencia sexual han aumentado dramáticamente. La ministra de la Mujer hace algunos días ha señalado que ha habido registrado en el Ministerio de la Mujer y a través de la línea 100 más de 400 denuncias de violencia sexual contra niñas y adolescentes. Esta es una cifra que lamentablemente nos vuelve a poner en evidencia una situación que viven muchas niñas y adolescentes en sus casas. Recordemos que siempre se ha dicho que las situaciones de violencia sexual se dan en la calle, en lugares oscuros, en los parques, no fuera de las casas. Sin embargo, esta situación de cuarentena nos ha mostrado nuevamente que las casas son lugares inseguros para las niñas y adolescentes. Si a eso le agregamos no solamente la situación de violación sexual que viven las niñas y adolescentes, el hecho que cada 8 horas una adolescente da luz por violación sexual en nuestro país. Esas son cifras del Ministerio de Salud. Más o menos 3 niñas por día están dando a luz producto de la violación. Y recordemos también que en los últimos 5 años, es decir, desde el 2016, se han registrado 6.269 casos de niñas que han dado a luz por violencia sexual, ¿no? Entonces, nos muestra nuevamente cuán vulnerable es esta población de niñas y adolescentes, sobre todo más aún cuando estos abusos se cometen dentro de las casas que deberían de ser hogares seguros para las niñas y adolescentes. Eso es lo que preocupa, ¿verdad, Carol? Porque Exacto. cualquiera pensaría que estamos seguros en nuestro hogar, pero los agresores son los propios padres, padrastros, tíos, abuelos, hermanos. ¿Qué hacer frente a esta problemática? ¿Qué recomendaciones, qué sugerencias a los padres que debemos estar alerta con nuestros hijos a cada instante? ¿Qué nos puedes decir? Sí, es decirles a los padres y a las madres, a las cuidadoras y cuidadores de niñas y adolescentes de Tacna y de todo el país, que hay que aprender en primer lugar a enseñarles a las niñas y a las adolescentes a ser más afectivos. ¿Qué quiere decir esto? Permitir que ellos expresen lo que sienten, lo que quieren de manera clara y oportuna. Eso ayudaría, por ejemplo, a identificar señales de alerta. También es importante respetar sus decisiones, no obligarlos a abrazar, a besar o a pasar tiempo con personas que ellos no quieren, muchas veces porque tenemos que salir a trabajar, porque tenemos que salir a hacer gestiones o a cuidar a alguna persona, dejamos un tiempo con personas que nuestros niños y nuestros adolescentes no quieren estar. También hay que escucharlos, es decir, atender sus dudas, sus deseos, sus sueños. Eso va a reforzar muchísimo la confianza y va a ayudar en que si ellos están sintiéndose acosados, si ellos se están sintiendo vulnerados, puedan contarlo a la persona que más confianza le tiene. Es importante también mantenerlos informados sobre las personas con las que se relaciona, saber qué sitios web están visitando nuestros niños ahora que tienen que buscar información por internet, por ejemplo, si están teniendo conexión o contacto con alguna persona que no es de su entorno familiar, por ejemplo, eso también los puede poner en evidencia y puede solucionar un problema o puede ayudar a poner una denuncia. Y es importante también enseñarles a decir no. Es decir, conversar sobre el tema de violación sexual o sobre el tema de violencia sexual o sobre el tema de violencia en general, enseñarles qué es, cómo se produce, cómo lo reconocemos, qué cosa tienen que contar y qué cosa tienen que poner en evidencia. Y por último, es importante que los padres y las madres hablen claro sobre sexualidad con sus hijos. Es decir, explicarles, de acuerdo a su edad, todo lo que les motive su curiosidad, ¿no? Incluyendo
qué cosa, por ejemplo, es pornografía, qué cosa los pone en riesgo, qué cosa los pone en peligro, pero hablarles de manera natural, porque eso les va a ayudar, en primer lugar, a defender el derecho a cuidar su cuerpo y, en segundo lugar, a poner una alerta si es que están viviendo una situación de violencia. Ujú. Y nuevamente, el tema de violencia en nuestras casas y en nuestras familias es responsabilidad de todos y todas. Si yo escucho que en la casa de mi vecino hay un niño o una niña que se queja constantemente, que llora constantemente, es importante que todos y todas de verdad nos pongamos alertas a esas situaciones, y si tengo que llamar a la línea 100 para decir que al costado de mi casa a una niña o un adolescente la están violentando, tengo que hacerlo, porque depende de todos y de todas hacer que nuestras casas sean hogares seguros. Así como nos cuidamos de la pandemia con las 3 reglas básicas, así también nos tenemos que cuidar de esta otra pandemia, que es la violencia contra niñas, niños y adolescentes, y sobre todo contra mujeres, que ha hecho que muchas de las familias se sientan, o muchas de las niñas se sientan inseguras en sus propias casas. Ujú. Muy interesante lo que señalas, es compromiso, es deber de todos también cautelar la seguridad de nuestras niñas, adolescentes también. Pero quisiera preguntarte, Carol, acerca de una señal, podría ser el hecho de que en casa siempre hay un miembro de la familia, el hermano, el primo, etcétera, quien está con la niña, está a cada rato, ¿no? Juego de mano, juego de villanos, como se dice, ¿no? Que le Exacto. agarra la mano, que le agarra la espalda, que la cara, que el cabello, que se están jaloneando, que se están empujando. Esa podría ser una señal de alerta de abuso. Exacto, exacto. Podría ser también esa, podría ser, por ejemplo, que un adulto insista en pasar tiempo con este niño o con esta niña, por ejemplo, que comparta imágenes o chistes sexuales estando ellos presentes, ¿no? O que usen palabras o frases que solo deben de ser escuchados por los adultos, que las exponga, por ejemplo, a conversaciones de adultos sobre sexualidad, o que muestre interés en la sexualidad de un niño, una niña o un adolescente en particular, ¿no? O que mantenga conversaciones en secreto sobre juegos, sobre material sexual, sobre pornografía, o que de repente ingrese con frecuencia a los baños que suelen utilizar los niños, o cuando los niños y las niñas están en el servicio, o de repente insiste en acercarse, ¿no? Incluso si ella o si el menor no quiere, ¿no? Entonces, hay que reconocer esas señales de alerta y hay que estar pendientes de nuestras niñas, niños y adolescentes para garantizar que ellas vivan libres de violencia. Yo también quería agregar a esta reflexión que hay algunos señales de alerta, ¿no? Por ejemplo, cuando las niñas y las niñas tienen pesadillas frecuentes y problemas para dormir sin ningún motivo aparente. Si tiene rechazo a quedarse solo con una persona en particular, ¿no? Si sufre de depresión o ansiedad sin motivo aparente, es decir, no hay ninguna justificación para esa depresión o ansiedad. Si más bien tiene una conducta tímida o poco comunicativa que no te permite a ti como padre o como madre acercarte a él o a ella. Si su conducta y lenguaje está sexualizado o es inapropiado para su edad, es decir, habla mucho de sus genitales o utiliza palabras que son de adultos, ¿no? Entonces hay muchas cosas que podemos darnos cuenta para garantizar o para reconocer que nuestra niña o niño o adolescente está viviendo una situación de violencia sexual. Y también hay una recomendación para los docentes ahora que están haciendo un trabajo más bien virtual, que se saluda, se agradece por el compromiso que tienen los docentes. Y es importante también que los docentes ahí también sean un elemento importante para identificar situaciones de violencia sexual, que los docentes también tengan un espacio en sus clases virtuales para preguntarle a los niños, niños y adolescentes cómo están, cómo se sienten, porque ellos también pueden ayudar a que las casas sean lugares seguros para ellos y ellas. Muy bien, Carol, ha sido un gusto entonces escucharte y conocer acerca del trabajo que vienen desarrollando ustedes en esta tarea de prevención. Y bueno, desearte una bonita jornada en tu centro de trabajo. Antes, si tuvieras que dar un mensaje, te escuchamos, o alguna reflexión, te escuchamos en la parte final. Sí, muchísimas gracias, Rosa, por el espacio. Decirle a los padres nuevamente, recordarles que es importante que en las casas estemos
seguros. Y si yo estoy viviendo una situación de violencia, no solamente sexual, pero si, por ejemplo, estoy viviendo una situación de violencia física, tenemos que denunciar o informarnos sobre qué significa eso. Podemos llamar gratis a través de un teléfono fijo, un teléfono de la calle o un teléfono celular a la línea 100, es decir, marcando el 100 del Ministerio de la Mujer. También podemos llamar a las comisarías a través del 105, pero es importante que hagamos lo posible por sacar de nuestras casas esta pandemia llamada violencia. Y sacar de la casa la pandemia llamada violencia supone un trabajo de todos y todas, donde la sociedad tiene que estar más al tanto, donde los periodistas y comunicadores también tienen que ser un vector importante para ayudar a que todo esto se acabe, y donde tenemos que garantizar y donde tenemos que hacer lo posible porque el Estado garantice nuestro derecho a una vida libre de violencia. Muchísimas gracias, Rosa, por la entrevista. Muy bien, gracias a Carol Ruiz Morán, especialista en prevención y atención de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, y que está viendo de cerca la campaña Ya no es secreto. Muy bien, agradecemos su participación, vamos a una breve pausa y ya volvemos. Mi amor, ahora no. Estoy haciendo el desayuno, ¿no ves? Pero mi amor, un ratito nomás.